La cuenta a cero. Seguimos con la oración modelo. ¿Está tu cuenta a cero? ¿Cómo está? La verdad que la mirada de la niña es cautivadora, ¿verdad? Una cara muy sonriente, muy preciosa. Pero las deudas, ¿cómo son en tus cuentas? ¿Tienes deudas? ¿Cómo está la cuenta tuya? ¿Te deben? ¿Cómo está tu cuenta? ¿Está a cero? ¿Está en positivo? ¿Está en negativo? Hay cosa que detesto que se llama, no hay cosa que más detesto en la vida que tener deudas. Alguien dijo que era necesario vivir endeudado para poder darle un sanillo a la vida. Bueno, no sé quién dijo eso, pero la verdad es que yo preferiría que no hubiera ese tipo de deudas, ¿verdad? Preferiría vivir sin tener deudas, preferiría vivir sin tener que deberle nada a nadie y sin tener que nadie me deba a mí. A veces pensamos en deudas y pensamos que todo tiene que ver con economía. Es decir, si la economía es lo que manda, por ejemplo, pues entonces, pues claro, tengo deudas. Pero a veces tenemos deudas que no son de tipo económico, a veces son deudas de tipo moral, un agradecimiento a alguien, ¿verdad? O alguien que está agradecido a nosotros por cualquier otra cosa. Y junto con las deudas o ese sentido de decirle debo algo a alguien, también tiene el sentido del agradecimiento. Pero hoy quiero hablarte no de las deudas ni económicas ni de las morales en el sentido del agradecimiento de unos a otros. Y no quiero que pienses que te voy a hablar de dinero, tampoco es el enfoque hoy. El enfoque es hablar acerca del perdón. ¿Tienes deudas que tienen que ver con que no has perdonado o no te han perdonado? ¿Cómo está tu cuenta en este sentido? Porque generalmente la cuenta está de un balance o de otro, pero cada uno tiene que examinarse y tiene que decir, Señor, yo tengo deudas en mí que tengo que saldar. Primeramente contigo y también con los que están a mi alrededor. Nos vamos a meter nuevamente en el pasaje en Lucas 11, del 1 al 4. No hemos salido de ahí por semanas, no vamos a salir de ahí hasta la próxima semana, por lo menos. Lucas 11. Dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí la clave de nuestra meditación hoy dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Está tu cuenta cero? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Seguimos aprendiendo sobre la necesaria vida de oración que todos los hijos de Dios debemos tener. Seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo lo que Dios quiere decirnos en esa oración modelo. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? ¿Cómo nos enseñó Jesús a comunicarnos con Él y a tener intimidad con Él? Hemos aprendido que en esa oración modelo hay 6 partes. Y la hemos visto las 4 primeras, hoy meditamos en la quinta, pero la volvemos a repasar. La primera es que el nombre de Dios sea santificado, es decir, que le demos adoración por quién es Él, que Él tome su lugar, porque la iglesia, el Hijo de Dios, le da su lugar. Que venga el reino de Dios, que tiene que ver, y que sea la voluntad de Dios que se haga en la tierra, tiene que ver con establecer obediencia, que obedezcamos. Dios quiere que se haga en la tierra lo mismo que en el cielo. En el cielo hay santidad porque Dios es santo, es justo, es fiel, como Él no hay otro. Él quisiera que nosotros limitáramos. Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos recuperar la imagen perfecta de Dios en nosotros, la imagen que un día el hombre tuvo, pero que por culpa del pecado esa imagen se deterioró, pero esa imagen se puede recuperar gracias a Jesucristo, si le reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Después vimos la semana pasada, Juan Marcos nos compartió muy bien acerca de que también debemos orar por nuestras necesidades diarias, y hoy meditaremos en orar para perdonar diariamente. También de la misma manera, la próxima semana, orar por protección en las pruebas. Hoy profundizamos acerca del perdón, y hablar del perdón, o cuando mencioné antes hablar del perdón, puede que incluso algunos se sienten incómodos, porque cuando hablamos del perdón es un tema que es un poco delicado, porque generalmente recordamos situaciones que fueron violentas para nosotros
o que crearon violencia, pero violencia no necesariamente de pegar o de impactar un puño contra una cara, no, sino una violencia verbal, una violencia que generó en enemistad, que generó en un antes y un después. Cuando hablamos de perdón, generalmente nos sentimos incómodos porque sabemos que todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser tratadas. Mira, no podemos hablar del perdón y llorar. No podemos decir que a mí ya eso no me duele y recordarlo constantemente. Hay muchas cosas que tienen que ver con nosotros, que tenemos que dejar que el Señor sane. Que el Señor sane y cambie. ¿Para qué? Para que nuestra cuenta esté a cero. ¿Cómo estará nuestra cuenta a cero? Pues la primera forma en la que la cuenta está a cero con nosotros es porque Jesús ya perdonó todos nuestros pecados. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él perdonó todos nuestros pecados de tal manera que no hay nada que podamos hacer que ya nos condene, porque en Cristo somos salvos y perdonados por su gracia. Esto es algo que debemos entender porque mucha gente piensa, es que tengo que comportarme bien para poder entrar en el cielo. Vale, tú tienes que tener un comportamiento digno de Dios si eres un hijo de Dios, porque lo que Dios demanda es que nosotros hagamos su voluntad. Y hacer su voluntad para los que aman a Dios, a veces con dureza, a veces con tristeza, pero otras veces con gozo, hacemos lo que Él nos pide. Y aquellas cosas que son duras o que son tristes de tener que obedecer, pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de hacerlo. Pero nuestras vidas están perdonadas en el mismo momento que hemos reconocido que Jesús es el Señor y Salvador. ¿Me da eso la oportunidad de hacer lo que me dé la gana? No. ¿Me da eso la oportunidad de decir o hacer lo que yo quiera? No. Porque si he sido comprado por precio, ahora ya no le pertenezco al mundo, ahora le pertenezco a Cristo. Ahora no le pertenezco a las cosas que hacía antes, ahora le pertenezco a un nuevo modo de vida. Dice la Escritura que los que vinieron a Cristo ahora son ¿qué? Nuevas criaturas. Hombre y mujer nuevos. Es una situación que muchos todavía no han podido vivir o experimentar. Yo creo que es muy necesario que entendamos que el perdón es vital para nosotros. Si quieres madurar espiritualmente, si quieres vivir en santidad y crecer en intimidad con Dios, en comunión con Dios, necesitamos que el perdón sea parte de nuestras vidas. Esto anótalo. No está subrayado en negrita, no va a aparecer ahí, pero anótalo. ¿Quieres madurar? Tienes que perdonar. ¿Quieres madurar? Tienes que pedir perdón. Qué difícil es. Qué difícil es perdonar y qué difícil es pedir perdón. ¿Qué es más difícil para ti? Te lo dejo ahí. Lo que sí tenemos que saber en esta mañana es que no lo podemos hacer solos. Para poder pedir perdón y para poder perdonar necesitamos la ayuda de Dios. Él está dispuesto a ayudarnos. Él quiere que perdonemos. Si no perdonamos a otros, Él no nos perdonará. Es la manera de decir, vete al versículo, tendrás que irte para atrás. Vete al versículo ahí. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Si no perdonamos a otros, Él no nos perdonará. Hay una de las cartas que me encantan de epístolas, que me encanta. A mí me encantan las cartas que escribe Juan. En la Biblia siempre, ya sabes que siempre he dicho, y posiblemente también es difícil decir, me quedo con una cosa u otra, pero me gusta mucho la carta de Juan, porque Juan es un hombre lleno de rencores y de odios, al cual de repente cuando se convierte, cuando tiene un encuentro con Cristo, de repente deja de ser ese hombre de rencores y de odios para ser un hombre que empieza a amar a Dios y que ama a su prójimo. Y toda la primera, la segunda y la tercera carta de Juan es interesante leerla porque habla acerca del amor a Dios y del amor hacia los que están a nuestro alrededor. Pero Juan a la vez, Juan había sido el que lo podemos leer en los evangelios diciéndole a Jesús, por ejemplo, oye, mira que mi hermano y yo tengamos un puesto a la derecha y a la izquierda, o sea, que tengamos un puesto de privilegio porque seamos mayores que los que están a nuestro alrededor. Ese era Juan. Juan era el que cuando no fueron recibidos en cierta aldea para que Jesús allí predicara y anunciara el evangelio y las buenas noticias, Juan era el que dice, ¿por qué no le mandas rayitos del cielo así que los parten, los fulminen y los dejen partir? Sí. Ese era Juan. Pero de repente Juan es transformado y entonces habla de la necesidad de amar unos a otros y de perdonar, de tener esa comunión.
Dice Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y dice también, el que no ama es que no ha conocido a Dios. ¡Wow! Esa sentencia es que te deja petrificado en el asiento, o a mí que estoy de pie. De la misma manera, no podemos decir que amamos a Dios y no perdonamos, porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es así de simple. Y así nos quedamos, nos quedamos estancados donde estamos. Si no perdonamos, estaremos estancados. Y con esto en mente, vamos a seguir explorando lo que tiene que decirnos el Señor acerca del perdón. Pocas cosas en la vida cristiana han causado más fracaso y masacre que la falta de perdón. Cuando hay falta de perdón, hay amargura, hay tristeza, hay odios, hay rencores, hay resentimientos, hay malas miradas, hay malos gestos, hay separación. Si yo pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis sido lastimados por alguien? ¿Cuántos de vosotros levantaríais la mano? Algunos son sinceros y otros están mintiendo. Los que no levantan la mano están mintiendo. Todos hemos sido lastimados por alguien y por eso todos levantaríamos la mano. Pero levantaríamos la mano si dijéramos, o si yo preguntara, ¿cuántos de vosotros habéis lastimado a alguien? Los que no levantaron la mano también están mintiendo. Por supuesto que lo hemos hecho. Tendemos a recordar las veces que nos han herido, pero no recordamos las veces que hemos herido a otros. Tendemos a recordar cuando nosotros fuimos dañados, pero no cuando nos provocaron daño. Todos hemos sido heridos por alguien, pero el mandamiento de Cristo es que perdonemos, y eso tenemos que aplicarlo a todos nosotros. Debemos perdonar, esa es la sentencia, eso es lo que nosotros hoy decimos. Eso significa que es mejor que sepamos cómo perdonar. Debemos perdonar, ¿pero cómo? Pues vamos a averiguarlo. ¿Y saben por qué tenemos que averiguar cómo debemos perdonar? Porque seguiremos perdonando durante todo el resto de nuestra vida. Nos van a seguir haciendo daño. Van a seguir yendo contra nosotros. Y tenemos que aprender a perdonar. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo nos enseña el Señor a hacerlo? Jesús respondió a una pregunta de sus discípulos de cuántas veces había que perdonar al otro. Si 7 veces. ¿Y sabéis cuál fue su respuesta en Mateo 18:22? Hasta 70 veces 7. Algunos dicen que habría que multiplicar 70 por 7. Otros dicen que hay que multiplicar 70 elevado a la 70. Elevado a la séptima, perdón. Entonces usar un número. Yo soy más de pensar de la siguiente manera. De esa manera. Siempre tenemos que perdonar. Oye, por cierto, en esto de las ofensas y de llevar la cuenta a cero, ¿tú llevas una libreta donde estás apuntando lo que te hicieron? Hay gente que no lo escribe en una libreta, pero lo escribe en otro lugar. En su mente y en su corazón. Y es ahí donde Dios quiere obrar. Es ahí donde Dios quiere que entendamos que cualquier persona que nos sigue dañando es merecedor de que nosotros lo sigamos perdonando. Y cualquier persona a la cual dañamos, nosotros necesitamos pedir perdón. ¿Sabes cómo perdonar? ¿O es que simplemente te niegas? Es que Samuel, tú no sabes qué fue lo que me hicieron ni cómo me lo hicieron. Samuel, es que tú no entiendes, es que no lo viviste en primera persona. Y yo te podría decir, mira, fulano o fulana, es que tú no entiendes lo que me hicieron porque tú no lo viviste en primera persona. ¿Se puede perdonar? ¿Podemos en nuestras fuerzas? Te aseguro que no. ¿Podemos con la ayuda del Señor? Sí, sí que podemos. Jesús tiene mucho que decir sobre todo esto. Y también vemos el lado opuesto de la moneda. Y hablaremos también sobre lo que tenemos que hacer cuando somos nosotros los que causamos daño a otro. Por eso hablaremos de esto. Debemos perdonar a otros, cualquiera que sea la circunstancia. El perdón es un mandato que Jesús espera que nosotros obedezcamos. Necesitamos obedecer en esto.
Y si alguno no está ejerciendo esto porque dices que fue mucho lo que me hicieron, Jesús quiere que lo obedezcas en esto. Que manifiestes perdón hacia otros, amándolos. ¿Cómo? ¿Es el perdón algo muy difícil? Ya te dije antes que sí. Jesús les enseña a orar a sus discípulos. La oración, ya lo vimos, no hace falta que lo pongas. ¿Qué hago? Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Les está enseñando acerca de, Señor, cuando les dice enséñanos a orar, y Él les está enseñando, y Él sabe, Jesús sabe que sus discípulos tienen dudas en cuanto a esto, porque no es la primera vez que hablan de ellos, no es la primera vez que Jesús les dice que tienen que amar a sus enemigos, no es la primera vez que Jesús les habla de la necesidad de estar cerca de aquel que te pide una milla, que le des dos, no es la primera vez que Jesús les muestra a ellos la necesidad de perdonar. Incluso Él se pone como ejemplo en aquella cruz, cuando entre aquellas 7 palabras que Jesús dijo, Jesús, una de ellas que dijo fue, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él mismo los perdonó. Él mismo va a la cruz con el fin de poder ser nosotros perdonados. Ahora, no solo les habla, sino que les enseña, por eso lo veíamos en el versículo 4, por eso les enseña a pedir ayuda para recibir cómo poder perdonar. Les enseña a pedir ayuda a Dios para perdonar y ser perdonados. Por eso te dije antes, ¿nace de nosotros perdonar? No nace de nosotros. ¿Pero podemos pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo? Claro que podemos pedírselo. Jesús insiste sobre la necesidad de perdonar. ¿Es difícil perdonar? Sí. ¿Y por qué? Porque la ofensa duele. Somos dañados. Y cuando has sido herido, todo dentro de ti clama por justicia. Venganza. ¿Cómo dice el refrán? Que la venganza se sirve ¿en qué? En platos fríos. ¿Es esa la actitud que tiene que tener un hijo de Dios? ¿No es esa más la actitud de alguien que está separado de Dios? La falta de perdón está enviando a mucha gente a tener una eternidad separada de Dios. Yo no concibo que un hijo de Dios diga que no puede perdonar a otro. Me da por entender de que no ha comprendido o no hemos comprendido lo que significa que nosotros hayamos sido perdonados también. Y si esto lo podemos ver con el daño que se produce en muchas vidas y en muchas familias en el contexto de la iglesia, y lo he visto por años. Por ejemplo, familias cuyos hijos nunca más se acercarán al Señor porque pudieron ver que sus padres se ofendieron con alguien en la iglesia, con el pastor, con el líder de alabanza, con el maestro de la escuela dominical, con uno que le daba la bienvenida, con alguien miembro del consejo, con el líder del ADN. Alguien se enfadó con alguien y entonces se enojó, se amargó, habló sobre esto mucho y habló mucho sobre ello en casa y delante de los hijos. Y tal vez incluso se fue de la iglesia o manifestó su amargura de una u otra manera. Hay muchos que se negaron a perdonar y hoy sus hijos no pisan ni por error una iglesia, ni por error abren la Biblia y mucho menos pensar que pueden buscar a Dios. Hay mucho en juego sobre este tema del perdón. Somos ejemplo para muchos en este sentido. ¿Estás en esa situación? Pues si estás en esa situación de que todavía albergas rencor, primero de todo arrepiéntete. Segundo, arregla la situación que dejaste sin reparar. Y tercero, humíllate y diles a tus hijos que te equivocaste. Pídeles perdón. Reconoce que no estuvo bien aquello. Todos nos equivocamos, pero podemos corregir lo que hemos hecho mal. La falta de perdón, ya te dije antes, trae amargura en nuestro interior. Debemos obedecer el mandato de Cristo de perdonar, porque la alternativa puede ser fatal. Jesús no solo quiere enseñarnos que debemos obedecerlo, sino que quiere mostrarnos cómo funciona el perdón. Nos mostró en esa oración modelo, que podemos pedirle ayuda para perdonar, porque el perdón es un proceso de acciones, no un evento. Ah, sí, yo te perdono.
Si tú dices te perdono, es que no vas a recordar la situación. No quiere decir que te olvides de ella, simplemente que cuando lo mires no te dolerá. A cualquiera que fue operado siempre le queda una cicatriz. Cuando miras la cicatriz en el lugar, dices, aquí hubo dolor. Pero cuando miras la cicatriz, dices, ahora ya no hay dolor. El perdón es poder ver la situación y que no produzca dolor. Por eso te decía antes, si te duele, si lo dices con amargura, si siempre lo recuerdas, si lloras, si te hace sentir mal, si te da bajadas de tensión, significa que todavía necesitas perdonar. Perdonar no es decir solamente te perdono. Perdonar conlleva con ello una serie de acciones. Por eso no es solamente un evento decir, ah, sí, vamos a celebrar que te perdono o que me has perdonado. Venga, ponemos aquí. Es acciones. Acciones. Muchos creyentes piensan que el perdón es simplemente decir eso. Perdona a tal o a cual, o perdono tal o cual situación. Y en cierta manera, sí es verdad que comienza con eso. Y es una elección perdonar a otros, pero es verdad que pocos han experimentado el alivio del perdón o el alivio de haber sido heridos por alguien y traer dolor. La razón es porque malinterpretamos lo que realmente significa perdón. ¿Cómo es posible perdonar y ser perdonado? Y ser sanado, obedeciendo. La obediencia a decir voy a perdonar es el primer paso, pero con ello conlleva otra serie de actitudes. No solo es decir perdono, sino que es hacer cosas que nos muestren que perdonamos. Mira un versículo de la Biblia, Juan 3:16, que todos no lo sabemos, que es el lema de nuestra iglesia. Nuestra iglesia además se llama 3:16, basada en ese versículo, en el Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga o más tenga vida eterna. Dios no solo pensó que nos iba a perdonar. Dios no solo pensó que iba a quitar el pecado. Dios hizo algo por lo cual lo quitó. Y lo que hizo fue enviar a su Hijo. Lo decidió y lo hizo. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Por eso en la oración modelo dice, Padre, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Dios lo pensó y lo hizo. Yo debo pensar y hacerlo. Y eso se llama obediencia. El perdón es parte del amor y es una acción. ¿Cómo que una acción, Samuel? Para perdonar, tengo que hacer algo. ¿Quieres saber? ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo callo? ¿No? ¿Lo digo? Esta vez me dejas, ¿no? Hacer algo por el que te ofendió significa amar a tu enemigo. Amar a tu enemigo. Así de claro. Bendecirlos. ¿Y qué es bendecirlos? Decir bien. No maldecirlos, es decir mal. Y no solamente es bendecirlos, decirles bien, es hacerles un bien. Por eso el perdón no es un evento, es un proceso. Es un proceso porque a medida que vamos avanzando, vamos pudiendo perdonar y vamos pudiendo restaurar ese sentimiento que se produjo de distancia por un acercamiento. Los sentimientos lamentablemente o lentamente comenzarán a colocarse con las acciones del perdón. Se irán colocando hacia el perdón y comenzarás a experimentar la sanidad por un daño que se produjo en un momento determinado. Y el perdón trae beneficios al que ama a Dios, porque experimentaremos esa sanidad de la que hemos hablado. La falta de perdón y la amargura afectan nuestra salud física y mental. Salmos 31:10, la vida se me va en angustias y los años se me van en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Y he puesto este salmo porque podría haber puesto un montón de ellos más. Cuando tienes falta de perdón y amargura en tu corazón, te consumen esos pensamientos, te agotas emocionalmente. ¿Y saben qué es para mí agotador en cuanto a alguien que tiene falta de perdón? Que no solamente está agotado él,
Lo peor que llevo de una persona que tiene falta de perdón es que es agotador. Porque siempre te está hablando de lo mismo, siempre te está diciendo lo mal que está y lo mal que es, y lo mal es, y que todas las consecuencias de todo lo que tiene, todo lo que vive, todo lo que hace, todo lo que deja de decir y hacer, es por culpa de esa situación. Es que es agotador, cansa, y al final te quedas solo. El perdón trae beneficios, porque si eres perdonador, entonces podrás bendecir a tus hijos, ya te hablé antes de ellos. Pero también cubrirás la multitud de pecados y puede que salves incluso a alguien que sabe que tú lo perdonas, aunque sabe que hizo un daño, puede que produzca una reacción para tener un encuentro con el Señor, una restauración o ir hacia otro camino en su vida espiritual. Cuando concedes el perdón, le das la oportunidad a quien te ofendió de arrepentirse. Y el perdón no solamente hay que esperar que se nos lo pida, el perdón tenemos que ofrecerlo incluso antes. Si tú estás dispuesta a perdonar, otro de los beneficios es que evitarás que el diablo haga una fortaleza en tu vida. Porque el diablo se ensañará en esa situación una y otra vez. El pecado permite una apertura en nuestras vidas y a través de la cual el diablo puede pasar y puede instalarse para decir, voy a molestar en este área, voy a molestar tanto como para amargarlo y que no pueda adorar al Señor. Y necesitamos cerrar todos los agujeros a través de los cuales el diablo quiere intentar pasar. ¿Y saben con qué se hace eso? Con la confesión. Hoy, Samuel, hoy te estás pasando, Está hablando de perdón, de confesión. A ver si ya, a ver cuándo terminas, que ya te estás pasando un poco hoy. Hoy nos estás ofendiendo, Samuel. Pues yo te pido perdón y ahora te toca a ti perdón. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Por obediencia. ¿A Samuel? No, Samuel no, al Señor. También puede hacernos no escuchar la voz de Dios cuando le abrimos una puerta al enemigo, porque nuestros pecados nos separan de Dios y el orgullo es pecado. Si nosotros estamos dispuestos a recibir los beneficios del Señor, es que Dios también nos perdonará. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Vas a recibir una recompensa eterna por obedecer al Señor. Y Jesús dio a entender que seremos recompensados por amar a nuestros enemigos. Seremos recompensados por eso. ¿Qué no significa perdón? Pues perdón no significa aprobar lo que alguien te hizo, porque puede ser que la acción estuviera mal, pero le perdonas de igual manera. O incluso decir, bueno, no pasó nada. Hace poco tuvimos una reunión de pastores y uno de los pastores pidió perdón por una situación. Y algunos pastores dijeron, bueno, no te preocupes, eso ya está olvidado, no pasó nada. Después yo enseguida, era una reunión por Zoom, enseguida quité el micro, yo quería hablar. Quité el micro y dije, oye, hay alguien que está pidiendo perdón. Y cuando alguien pide perdón, decimos, te perdonamos. Oye, tal vez no nos gustó la situación, pero ese hermano se está humillando. Porque cuando alguien pide perdón, alguien se está humillando. Y entonces debemos reconocer que lo está haciendo y decir, oye, te perdonamos. Aunque después haya que hacer eventos para eso. No significa perdonar cuando tú pones excusas a lo que hizo el otro. Es que bueno, es que las condiciones. No podemos hacer eso. Ni tampoco a veces podemos restaurar una relación desde el primer momento. Todo tiene su tiempo, porque vamos avanzando en el perdón. Bien. Gracias, hermano. Hay pocos también. Habrá que hablar de la necesidad del perdón. Pasos para perdonar a otros. Muy fácil. Pide al Señor que te perdone por no perdonar como Él te ha perdonado a ti. Te lo perdonó todo. Y te hablé antes del orgullo. El orgullo nos impide perdonar a otros. Nos deja estancados ahí. Es que yo tengo la razón. Oye, si yo pensara todas las veces que he tenido la razón, pero también pienso muchas veces en cuántas veces me he equivocado. Deja de recordar la falta. Deja de recordar cuál fue la falta. Y sobre todo, deja de castigar al que te hizo la falta.
porque a lo mejor incluso ni está, pero sigue recordando la falta y castigándolo y diciendo, escucha lo que Dios quiere decirte acerca del ofensor. Escucha lo que Dios quiere decirte acerca de él y pregúntale a Dios si hay algo que tú hayas hecho para contribuir en esa situación también. Escucha lo que Dios quiere decirte personalmente acerca de todo eso y escucha cómo el Señor convirtió incluso lo que estaba viendo como destinado para algo que era malo, para algo bueno. Oye, ¿sabes cuántas veces he visto yo en esas situaciones algo que fue malo, lo he visto para algo bueno? ¿Sabes cuántas veces? Ora por quien te ofendió. Ora por él. Y entonces eso te ayudará a perdonarlo. Bendice al que te ofendió. Pero también pide perdón a otros. Y eso es necesario también. Aunque Jesús tenía mucho que decir acerca de perdonar a los demás, también habló acerca de esto. Habló de esa otra cara de la moneda de la que te dije antes. Cuando hemos sido nosotros los que hemos ofendido, vete y pide perdón por lo que hiciste mal. Porque ahora somos nosotros los que necesitamos el perdón. Por eso le dije, levantaríamos la mano si todos dijéramos, ¿a quién han ofendido? Todos. Pero ¿a quiénes hemos nosotros ofendido? Si el Espíritu trae convicción de pecado hoy a tu corazón, cuando te confrontes con una situación, no debes ponerte a la defensiva. Bueno, es que no te pongas a la defensiva, pide perdón y ya está. Tampoco debes ignorarlo. Y puede que incluso tengas que reclamar al otro que también te hizo algo. No reclames nada. Porque cuando uno pide perdón sin reclamar nada. Debemos ocuparnos con el tema del perdón. Jesús nos enseñó en eso. Jesús nos enseñó en eso a que nosotros debemos pedir ayuda al Señor. Yo sé que no es una situación fácil. Yo sé que no es fácil decir de la noche a la mañana voy a cambiar esta situación. Yo sé que hay un montón de cosas que vienen ahí y además sé que el enemigo aprovecha todas esas situaciones para que no demos un paso. Pero tal vez hoy el Señor te está hablando de una confirmación, de algo que tienes que hacer. Tal vez el Señor hoy te está confirmando que tienes que empezar a hacer cosas diferentes en tu vida para que tu vida sea completa. ¿Quieres ser una persona, un hijo de Dios que crece en santidad, que tiene madurez con Dios? Entonces necesitas dar pasos en cuanto al perdón. Puede que haya mucha gente que tenga que pedirte perdón por cosas, pero empieza tú pidiendo perdón. Es más, creo que cuando uno pide perdón, es que ya está en la condición de que ha perdonado. Dar pasos. Recuerda que el perdón es dar pasos. Y cada día doy un paso más que me acerca al otro. Puede que los demás no acepten nuestra petición de perdón y en base a eso reaccionan. Pero no podemos dar cuenta por los demás. Pero tengo que dar cuenta por mí. Debemos dar cuenta por cada uno de nosotros. Si yo doy un paso para pedir perdón a alguien y esa persona no me quiere perdonar, pues bueno, Dios tiene que trabajar con esa persona también. Pero no esperes a que Dios trabaje en la otra persona o que posiblemente Dios ya está trabajando en la otra persona. Posiblemente Dios ya está mostrándose a lo que ya está haciendo en la otra persona, pero la otra persona tal vez pues tiene sus razones, está ahí, está estancado, no quiere, pero da tú el paso. ¿Y qué pasa si me dan un portazo en la cara? Oye, pues no pasa nada. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Y va dando paso. Y va dando paso. Yo creo que nadie queda indiferente cuando alguien pide perdón.
nadie queda indiferente. Y recuerda que posiblemente tú pienses que tienes la razón. Pero si tú tienes la razón y no la tiene el otro, quien ganas eres tú, no Cristo. Yo quiero pensar que hoy el Señor nos ha hablado para decirnos que nosotros le damos la razón a Él. Que sí, que reconocemos que no es fácil perdonar ni pedir perdón, pero que reconocemos a su vez que pidiéndole a Él que nos ayude, podremos hacerlo. Si no fuera por la ayuda del Señor, yo te aseguro que las veces que he tenido que pedir perdón o que he tenido que perdonar, si no fuera por su ayuda, yo no lo hubiera conseguido. Y les voy a seguir pidiendo ayuda porque, como te dije antes, voy a seguir ofendiendo a muchos y muchos me van a seguir ofendiendo. Y tendré que seguir viviendo la necesidad de pedir perdón y de perdonar. Pero como no lo puedo hacer por mí mismo, le pediré ayuda conforme a la oración modelo, le pediré ayuda al Señor. Acércate a Dios para pedirle perdón y puedas tener una vida de perdón. Si aún no le entregaste tu corazón a Jesús, hoy entrégaselo. Si aún no has recibido el perdón del Señor porque no le has dicho, Señor, te pido perdón, me arrepiento, reconozco mi pecado y mi separación de ti, pero hoy quiero que tú me perdones, quiero ser nueva criatura, quiero ser tu hijo. Pues ahí donde estás, acércate al Señor. Yo te voy a invitar que te pongas en pie donde estás y que empieces a adorar al Señor, iglesia, empieces a adorar al Señor si Dios está trabajando en ti. Ponte en pie, por favor. Si Dios está trabajando en ti en esta mañana, porque Dios te está hablando acerca de la necesidad de perdonar o de pedir perdón. Empieza a adorar al Señor y deja que Él te sane en esa situación y que tú puedas convertir ese pensamiento en una acción. Da un paso. Pero si estás aquí en esta mañana y aún no te has reconciliado con Dios, hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de acercarte al Señor y decirle a Jesús, te amo, Señor.